Bueno, mi presentación tiene como título El uso del conocimiento matemático, interdisciplinar e intercultural, el caso de la cosmovisión mapuche. Yo creo que ha sido un acierto la invitación de las tres invitadas, digamos, porque vi la presentación de Daniela, vi la presentación de Paola, y de alguna manera las tres vamos haciendo un recorrido sobre el uso del conocimiento matemático y la importancia de cambiar la centración, ¿cierto?, en el objeto, ¿no? Y reconocer más bien a los sujetos, a los seres humanos, mujeres, hombres, ¿cierto?, diversidades, en el haciendo matemáticas. Entonces, hoy día, bueno, vamos a hacer un recorrido un poco, por una parte, hacia los fundamentos de la teoría socioepistemológica que trabajo yo en particular, sobre la interdisciplinariedad en la escuela. Les voy a presentar el último libro que hemos desarrollado con el grupo, con GESEMAN, que bien lo decía ahí Germán. Eh, Luego vamos a hablar un poco de la interculturalidad en la escuela y las diferentes problemáticas que existen sobre este tema. Y por último, ¿cierto? Voy a ir haciendo un recorrido de dos propuestas concretas que se han materializado, por una parte, en un libro que tengo sobre cosmovisión mapuche, y por otro lado, sobre un trabajo que hicimos bien bonito de vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, para entrar, ¿cierto? Siempre para nosotros es fundamental el situarse, ¿no? No es lo mismo mirar un fenómeno didáctico, un fenómeno de la educación matemática con unos lentes que otros. Yo a mis estudiantes hago énfasis mucho siempre en las cuatro dimensiones, en cómo la problemática es tan compleja de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, que existen diferentes formas de mirarlo, ¿no? De mirar esta problemática. A veces lo miramos desde un punto de vista cognitivo y ponemos la centración más en los procesos cognitivos de nuestros estudiantes, ¿cierto? En las representaciones semióticas, por ejemplo. A veces lo miramos desde un punto de vista más didáctico, de esas relaciones que se dan en el aula, entre el profesor, el saber y el estudiante, las metodologías que se desarrollan dentro del aula cuando trabajamos con nuestros estudiantes. Y bueno, yo voy a compartir una visión que es más social, epistemológica, y que intenta abordar cuatro dimensiones: la cognitiva, la didáctica, la epistemológica y la social, ¿sí? Entonces, dentro de esta eh, teoría, que es la teoría socioepistemológica, y esta mirada, vamos a decirlo así, como unos lentes que yo me pongo, lo primero que hacemos es un llamado de atención hacia el discurso matemático escolar, ¿no? Es un llamado de atención en el sentido de decir, eh, si bien la problemática puede estar, ¿cierto?, en las capacidades y en las estructuras cognitivas y en las representaciones, ¿cierto? Eso es el mundo cognitivo. Si bien puede estar ahí o puede estar en los conocimientos del profesor o en su manejo de aula, en las metodologías, hay un factor que pocas veces he estudiado, que es la misma matemática. Su forma de construcción, la forma que ha tenido de ser construida, pero sobre todo cómo ha sido ese traspaso a la escuela. Y por ahí Daniela Reyes lo decía, ¿no? Como esa despersonalización de la problemática, o sea, cuando solamente miramos al individuo, ya sea el estudiante o el profesor, que son los responsables de esta problemática. Entonces nosotros desde la socioepistemología vamos a poner la responsabilidad en el propio saber, ¿sí? Y en su forma, en cómo entra a la escuela, en esa difusión institucional. Entonces nosotros a esa difusión institucional le llamamos discurso matemático escolar. ¿Por qué? Porque al final, de alguna manera, lo que hacemos es tomar ese discurso matemático escolar y caracterizarlo, es decir, por qué este discurso matemático escolar está produciendo diferentes fenómenos en el aula, ¿sí? Ese discurso matemático escolar que
tiene ciertas características, es atomizado, digamos, centrado en los conceptos, tiene un carácter hegemónico, hay supremacía de argumentos uno por sobre otro, y hoy día lo vamos a ver en el caso de la interculturalidad, ¿cierto? Como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el saber escrito, ¿no? En contraposición con el saber oral, por ejemplo, ¿no? Cómo hay una hegemonía de esos saberes o cómo, por ejemplo, lo algebraico toma mayor relevancia dentro del aula que lo gráfico, por ejemplo. Lo gráfico parece que no argumenta. Entonces, todos esos elementos van configurando ciertas características de este discurso matemático escolar, ¿ya? Nosotros acá hay un diagrama en esta parte que, bueno, hablamos sobre todo de este discurso matemático escolar, hacia dónde nosotros queremos contribuir hacia ese rediseño del discurso matemático escolar, a partir de lo que denominamos como construcción social del conocimiento matemático, ¿no? Y esa construcción social tiene ciertas particularidades. Primero va a centrar más la atención no en el objeto, ¿no? Sino que en las prácticas socialmente compartidas, en las prácticas sociales, en los usos del conocimiento. Segundo, la racionalidad contextualizada, o sea, hay que entender que las personas pensamos situadamente, ¿no? Razonamos situadamente. El relativismo epistemológico no es lo las miradas de las diferentes personas, ¿no? Yo no miro igual a ustedes, ni ustedes miran igual. Y seguramente cada uno de que va a salir de esta presentación se va a quedar con algo diferente, va a ser distinta a la película que miramos, ¿no? Porque hay un relativismo en la construcción del conocimiento. Cada uno tiene un background, una historia que le permite mirar el fenómeno de una manera distinta. Y la resignificación progresiva, que es muy importante para nosotros porque eso nos permite hablar de la evolución del saber. Cómo nosotros vamos evolucionando, como pensar en la subida de escaleritas, ¿no? Cuando hablamos en términos siempre de lo cognitivo, estamos pensando en niveles, estamos pensando en, sobre todo, ¿no? En etapas. Bueno, nosotros pensamos más bien en la resignificación, que eso se va logrando a través de la resignificación progresiva. Bueno, eso es más o menos un poco lo teórico, es bien importante porque nos permite situarnos desde una mirada. Fíjense, nosotros no vamos a estar mirando en sí las capacidades del sujeto, ¿no? Ni tampoco vamos a estar mirando en la metodología exclusivamente del profesor, o sea, las metodologías van a tener que cambiar, ¿sí? Van a tener que cambiar, pero no solamente la metodología, sino que además el qué enseñamos. No solo el cómo, sino que el qué. Ujú. Entonces, en ese sentido, bueno, en un momento del trabajo que desarrollamos en México, eh, se logró caracterizar un fenómeno que estaba produciendo este discurso matemático escolar. Este discurso matemático escolar que tiene todas esas características que decía anteriormente, ¿cierto? Un discurso matemático escolar que nosotros decimos que es nocivo, pero que es bien importante entender que de alguna manera todos somos víctimas de víctimas. O sea, el profesor también es formado con ese discurso matemático escolar, no solo en la universidad, sino que en la escuela, ¿sí? Entonces, eh, digamos, la importancia, el rompimiento de ese fenómeno, en primera instancia está en concientizarse, ¿no? En reconocer que hay un discurso matemático escolar que produce ciertos fenómenos, ¿sí? Ah, sí, pues la Marta le hizo Muy clases bien. por eso. Por ahí hay un micrófono Debe prendido, tener como... Mariela creo. Y bueno, entonces reconocemos este discurso matemático escolar, es como lo primero, ¿no? Es la primera etapa, es reconocer que existe este discurso matemático escolar que está centrado en los objetos matemáticos, que tiene ciertas características y que va a producir ciertos fenómenos en nuestra sala de clase. Y uno de esos fenómenos fue el que denominamos exclusión, ¿no? Bueno, el fenómeno de exclusión es un fenómeno típicamente social, así que no es que hayamos, digamos, reconocido un fenómeno que no sucede en otros lugares, ¿no? Pero lo vamos a ir caracterizando dentro de la educación matemática, dentro de la matemática escolar. Entonces, eso es lo interesante. O sea, fíjense lo que estamos diciendo, cómo el discurso matemático escolar, ¿cierto? A través de sus características va produciendo una exclusión en los estudiantes. Y hoy día, bueno, les adelanto, estamos haciendo una tesis sobre autoexclusión, es decir, cómo el estudiante se siente a partir de ese fenómeno.
¿no? O sea, es decir, el estudiante siente y piensa que son sus capacidades cognitivas las que no le permiten alcanzar ese conocimiento. Y eso pero fabrica identidades en el estudiante, ¿no? Él se siente malo para las matemáticas, ¿cierto? Y los demás lo ven malo para las matemáticas. Entonces, es una cadena que se va produciendo y por supuesto que va provocando, y nosotros lo caracterizamos en la tesis del magíster y el doctorado, una violencia, algo que rompe con lo natural, ¿sí? Porque ¿qué es lo natural del ser humano? Lo natural del ser humano es construir, aprender, ¿no? Pensemos en los niños pequeñitos, ellos quieren aprender todo el tiempo. Entonces, esta violencia simbólica, porque no es una violencia material, ¿no? Ni física, es una violencia simbólica, va provocando una autoexclusión en los sujetos y en las sujetas. ¿Te fijas? Entonces, ahí es importante cuando reconocemos ese discurso matemático escolar con todas estas características que están al lado izquierdo mío. eh, bueno, pensamos, por supuesto, pero a ver, ¿qué hacemos para incluir? ¿No? Entonces, desde la socioepistemología, desde esa idea de construcción social del conocimiento matemático, hemos reconocido también ciertas características que nos van a ayudar a provocar un discurso matemático escolar distinto, a transitar hacia la inclusión, ¿sí? Ahora, también tenemos que reconocer que esto no es una dialéctica, ¿no? Entonces siempre es un espiral, siempre vamos a estar en ese juego de exclusión-inclusión. Ajá. Eh, Recuerdo por ahí conversaciones con los colegas cuando hablábamos de cómo, ¿cierto? Vamos a transitar, a lo mejor hoy día la escuela nos pide proyectos interdisciplinares y cuando lo logremos, después van a haber guías para hacer proyectos interdisciplinares, ¿no? Entonces, vamos a volver a caer en el discurso, por eso la importancia del cambio, de la flexibilidad, ¿cierto? De hacer cosas distintas, de reconocer la dinámica de la construcción del conocimiento, de que no es algo estático, ¿sí? Porque a veces parece ser que abrimos un libro y que parece ser que ese conocimiento matemático siempre ha estado ahí. Entonces, debemos reconocer que el conocimiento es dinámico y por eso es tan importante que el profesor se actualice, por eso es tan importante que el profesor cuando entra a una comunidad reconozca los intereses, los usos del conocimiento en esa comunidad. Y por eso es tan importante, creo yo, este congreso. Fíjense porque en el caso de las escuelas TP, ¿cierto? De los técnicos profesionales, tenemos contextos específicos, ¿no? Y el profesor no puede solamente pensar en hacer una clase de matemática universalizada, tiene que entender esos contextos y tiene que, ¿cierto?, resignificar esa matemática que quiere enseñar. Bueno, entonces en esa idea, ¿cierto? Eh, en algún momento desarrollamos mucho trabajo con profesores de matemática, todavía lo seguimos haciendo, y hemos caracterizado algunas ideas de cómo transitar también, porque para los profesores como nosotros, ¿cierto? También ha sido difícil, imagínense reconocer este discurso matemático escolar que siempre hemos enseñado, que toda la vida se nos enseñó así, que pasamos por una formación universitaria y luego, ¿cierto?, estamos enseñando en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Y bueno, por ahí tenemos algunas ideas. Eh, la idea de confrontación es muy importante, confrontar este discurso matemático escolar, decir problematizarlo. Ayer lo decía Paola, cuando ella entra a la escuela y dice, bueno, tengo que enseñar ecuaciones, ¿no? O sistema de ecuaciones. Eh, Voy a hacer como si no supiera nada, ¿no? Empiezo a problematizar desde cero dónde funcionan los sistemas de ecuaciones, cuáles son sus problemáticas, los errores, los obstáculos, cuál es la historia de este contenido, es decir, transitar por distintas dimensiones para poder problematizarlo, para poder confrontarlo, ¿sí? Eso va a provocar cambios y resignificaciones. Bueno, fíjense que eh, un trabajo muy importante ha sido el que ha desarrollado el doctor Francisco Cordero dentro de esta teoría. Él ha hecho ver diferentes usos del conocimiento, vamos a decirlo así, situaciones le llama. En esta tabla que yo les estoy mostrando es una tabla que se ha hecho durante muchos años
con diferentes colaboradores de Francisco, donde él nos habla principalmente de estas situaciones, ¿cierto?, que se han ido reconociendo de manera transversal, ajá, en diferentes escenarios. Cuando digo transversal me refiero a diferentes escenarios. No solamente en lo histórico epistemológico, en la génesis de los objetos, sino que también en espacios situados, por ejemplo, en ingenierías, ¿cierto? En la escuela, en espacios interculturales también, ¿cierto? Y de diversidad educativa. Entonces, eh, él ha hecho ver, esta tabla está mucho más amplia hoy día, pero yo voy a llegar hasta acá, voy a mostrar esta porque hasta acá, digamos, están las situaciones que más me interesa hoy día resaltar. Entonces, fíjense, tenemos la variación, ¿sí? Tenemos la transformación, la aproximación, que principalmente es como lo que hoy día tenemos en el discurso matemático escolar. Este ha sido el argumento que hoy día tenemos en el discurso, ¿no? Ahí están los objetos límites, derivada, integración, convergencia, sus formas analíticas, ¿cierto? Aquí está la serie de Taylor, la analiticidad de las funciones. Tenemos, digamos que este es el argumento que rige hoy día el cálculo, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos otras situaciones como la variación, que podríamos decir son los usos del conocimiento que nos van a permitir, ¿cierto?, resignificar estas nociones, ¿no? O la idea de transformación. A mí me gusta mucho, Francisco redefine de alguna manera la idea de función. O sea, todos conocemos la idea de función como esta relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Pero fíjense, al trabajarlo desde una situación de transformación, la función ya no es esa relación entre los conjuntos, sino es una instrucción que organiza un comportamiento. Y eso es bien interesante. Entonces ahí viene toda la categoría que él desarrolla de comportamiento tendencial de las funciones, ¿no? Que nos permite construir diferentes objetos. Por otro lado, tenemos la idea de selección, que es lo último que trabajó Tamara del Valle, y que me parece una idea muy intuitiva y que hoy día nos va a ayudar mucho a llegar a la idea de la cosmovisión mapuche. Fíjense cómo todos seleccionamos de alguna manera, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en los procesos matemáticos, en nuestros trabajos, ¿cierto? Esta es una práctica humana, a eso vamos, ¿no? Es una práctica humana que desarrollamos en distintos niveles, a nivel cotidiano, a nivel técnico y a nivel de saber matemático. Ajá. Entonces, cuando hablamos de desarrollar patrones de adaptación, de distinguir cualidades de lo estable, ¿cierto? Y de la optimización, estamos hablando de una situación de selección, ¿sí? De reconocer un ideal, ¿sí? Y de comparar, de desarrollar patrones de adaptación. Entonces, bueno, de ahí vamos a estar un poquito más profundizando sobre esto. Pero es bien interesante como, fíjense, cambiar la centración del objeto límite derivada, por ejemplo, a la idea del uso del conocimiento en situaciones de variación, ¿no? Entonces ya no nos vamos a centrar en la derivada, por ejemplo, como concepto o como proceso, que los estudiantes calculen la derivada, sino que más bien vamos a provocar, ¿cierto?, que el estudiante estudie situaciones de variación, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia? Ahí son las preguntas distintivas. Bueno, entonces esto es un poco, me devuelvo porque para cerrar un poco la idea, eh, esto que acabo de como desarrollar es un pincelazo, ¿cierto?, de la teoría socioepistemológica para poder entrar de lleno a la idea de interculturalidad e interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver la interdisciplinariedad en la escuela? Bueno, fíjense que si vamos al currículum, ¿cierto? En el currículum y uno busca la palabra interdisciplinariedad en los programas de séptimo a segundo medio, no se va a encontrar mayor énfasis en la palabra interdisciplina, ¿sí? Sin embargo, en los últimos programas de tercero y cuarto medio, la propuesta que hace el Ministerio de Educación
radica y pone sus propósitos formativos en la idea de modelamiento matemático e interdisciplinariedad. Además con las habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces es algo reciente para todos, ¿no? Es una idea reciente y muchas veces los profesores, sobre todo los profesores de matemáticas, ¿no? Trabajamos solitos, ¿cierto? Nuestros objetos matemáticos, y entonces para nosotros no es tan fácil, digamos, llegar a este trabajo interdisciplinar que requiere, ¿cierto?, de un diálogo conjunto entre distintos profesionales. Y así lo dice, ¿cierto?, el currículum nacional, es decir, la importancia de la planificación conjunta de actividades entre profesores de distintas asignaturas. Ese es como el primer punto que yo quisiera destacar. Hoy día vamos a tener que abrirnos al diálogo con otros profesores, ¿sí? Y buscar ciertos puntos de encuentro ante problemas específicos. Porque fíjense, el currículo está asumiendo que un problema real es interdisciplinario. Y es verdad, ¿no? Todos lo vemos en la casa, o en la casa, en nuestro cotidiano, cuando queremos resolver un problema. No se puede resolver desde solo una mirada. Tienen que haber distintas miradas para poder eh, resolver ese problema o al menos entenderlo, ¿sí? Bueno, hoy día el currículum, les digo yo, nos señala la importancia del modelamiento matemático, ¿cierto? De los problemas de carácter interdisciplinar y también dentro de la matemática. Eh, bien, pero fíjense, acá a mí me gusta resaltar la idea de las habilidades, porque las habilidades que ha marcado el currículo nacional hoy día nos da una tremenda oportunidad a los profesores. Y sobre todo, una oportunidad, una oportunidad para cambiar el foco, porque siempre hemos tenido que estar centrados en los objetos matemáticos y hoy día tenemos la posibilidad de cambiar nuestra centración a las habilidades, ¿sí? A esta habilidad de representar, de modelar, de argumentar y comunicar y de resolver problemas. Hoy día podemos en nuestras clases planificar no en torno a un objeto específico, sino en torno a la habilidad, por ejemplo, de modelar, ¿sí? Y ahí pueden emerger distintos conocimientos, ahí pueden emerger distintas nociones matemáticas que están siendo puestas en uso, ¿sí? Entonces, nosotros en particular en la formación de profesores, allá en la USACH, hacemos que nuestros estudiantes diseñen situaciones de modelación, ¿sí? A veces estamos centrados en ciertos objetos, los chicos toman algún objeto matemático, lo problematizan y generan sin diseños de situación. Pero a veces no. A veces es importante el fenómeno, lo que queremos estudiar, por ejemplo, el comportamiento del resorte o el movimiento de los autos, distintos fenómenos que pudiéramos nosotros estudiar, ¿cierto? A partir de la modelación y que no está centrado específicamente en un objeto matemático, sino que van a ir apareciendo estos objetos en el uso, ¿sí? Bueno, les dejo acá un modelo de modelación, que es de Magali Méndez, no lo coloqué en la referencia, me disculpa, debía haber ahí puesto su referencia, pero cualquier cosa cierto, siempre estamos atentos a señalar dónde pueden encontrar este material. Ella desarrolla este modelo de modelación que a mí me gusta mucho, porque no tiene un carácter lineal, ¿no? Eso es lo que más me gusta, no es que digamos hay pasos de seguir, sino que más bien ella establece como un tipo de engranaje que te permite crear y diseñar situaciones de modelación, pero donde se pone el acento en tres elementos, ¿no? Y que, como les digo, no tiene un orden. La experimentación, la experiencia evocada, la importancia del estudiante accione, ¿cierto? Y hoy día con las tecnologías tenemos un mundo ahí por descubrir entre simuladores, calculadoras graficadoras, eh, GeoGebra, ¿cierto? Tenemos cosas que se pueden pagar y cosas que no también.
Entonces, para experimentar hoy día ya tenemos un montón de material tecnológico que nos permite que el estudiante accione, ¿no? Experimente, reconozca variables eh, y pueda desarrollar, ¿cierto?, esta modelación matemática. Por otro lado, el estudio de variaciones puntuales y locales, que eso es bien importante porque aquí entonces ponemos señalamientos hacia las distintas representaciones que nosotros utilizamos en matemática, ya sea la gráfica o la tabla, por ejemplo, que el estudiante analice puntualmente una tabla o globalmente una tabla, cuál es el comportamiento de la tabla, que reconozca patrones, elementos tan importantes para entrar al álgebra, ¿cierto? Y que a veces de alguna manera los saltamos, los solayamos, ¿no? Parece ser que ese tránsito del álgebra, de la aritmética al álgebra, ¿cierto? Es solo una generalización, es como tomar los números y ahora le ponemos letras, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un quiebre cognitivo importante para nuestros estudiantes que tenemos que desarrollar la capacidad en ellos de reconocer patrones, de reconocer la regla. Esa es la única manera para que el estudiante pueda saltar cognitivamente el álgebra. Eh, bueno, entonces, reconocer variaciones puntuales y locales, ¿sí?, en las gráficas o en las tablas, describir ajustes, ¿cierto? Y aquí me gusta mucho la palabra ajustes porque fíjense que eh, el ajustar una función es un trabajo que generalmente no lo hacemos, ¿no? Y el reconocer esos ajustes y los comportamientos que van cambiando cuando desarrollamos ajustes es algo que hoy día también está instalado dentro del currículum nacional y que es importante que desarrollemos nuestros estudiantes. Eso nos va a permitir incluso esa experimentación, ese juego con las variables y los parámetros. Bien, entonces, en este sentido, ¿cierto?, del trabajo interdisciplinar, la modelación, la relación entre la modelación y la interdisciplina, y la importancia que tiene el construir, ¿cierto?, un diálogo conjunto con los colegas. Nosotros hemos hecho en el equipo de GCM, hemos hecho un trabajo bien bonito, ¿no? Un trabajo que nos ha llevado a hoy día a tener 2 libros con referatos externos y todo el proceso muy riguroso de revisión, pero un proceso muy colaborativo que yo quisiera promover también en los profesores, ¿no? La importancia del diálogo conjunto entre los colegas. Entonces, estamos todavía ahí como pensando en este modelo, en cómo se desarrollan estos productos para que los profesores también, de alguna manera, repliquen estas ideas, ¿no? Cómo llevo un diálogo con un colega. Y fíjense que yo creo que es importante ponerse como objetivo un producto, porque un producto te va a llevar a un objeto concreto, ¿no? Entonces, el desarrollar situaciones, actividades interdisciplinares de modelación con los colegas de otras disciplinas, ¿cierto? En esa discusión, ¿cierto? Que vamos a problematizar objetos, fenómenos, nociones matemáticas, ¿cierto? Y que dentro de mi escuela podamos hacer grupos pequeños, que saquemos productos pequeños y luego los podamos compilar y luego los podamos hacer un producto más grande, más amplio, ¿cierto? Que usamos en nuestro colegio con nuestros recursos, es importante que se vaya desarrollando. Un trabajo en red colaborativo. Entonces, un poquito el dibujo acá muestra eso, ¿no? Un trabajo en pequeños grupos, pero un diálogo recíproco entre esos grupos, ¿cierto? Nosotros llevábamos a cabo presentaciones, todos mirábamos los diseños que se desarrollaban, y fíjense que estos pequeños grupos se armaron para el último libro sobre interdisciplina, se armaron, obviamente de manera interdisciplinaria, es decir, tuvimos que convocar a profesores de historia, a gente de arquitectura, y que estos pequeños grupos armaran un diálogo interdisciplinar, ¿cierto? Y ya el grupo más grande nos íbamos escuchando, íbamos entendiendo los diseños, íbamos confrontando los diseños también, pero la importancia de ir generando en las propias escuelas un modelo de colaboración y de edición de productos. ¿Sí? Bueno,
Entonces ahí se los dejo. Y les dejo ahí también nuestros dos productos que sacamos, el libro de situaciones de modelación educativa, ¿cierto? Que ese está en material físico y por otro lado el libro de educación matemática interdisciplinaria en el aula, que ahí tienen el código QR que pueden escanear y se puede descargar de manera gratuita. Ese libro, el segundo, es un libro que desarrollamos, como les decía, con ese modelo, de alguna manera, y se puede descargar de manera gratuita, lo que hicimos así, es un logro para nosotros poderlo haberlo hecho, para que los profesores justamente tengan ahí un conjunto de actividades que pueden ir aplicando, ir trabajando en sus escuelas de manera colaborativa con sus colegas. Bueno, les quiero mostrar el libro antes de pasar a la otra etapa, pero me queda poquito tiempo, así que, porque todavía no llego a la cosmovisión mapuche, allá vamos. Pero de todas maneras les quiero mostrar el libro porque me parece que es importante irse fijando en algunas ideas. Un capítulo que desarrollamos con una colega es este, sobre la participación de mujeres en carreras STEM, ¿cierto? Una propuesta para el razonamiento estadístico. Fíjense, aquí problematizamos, ¿cierto?, la idea de género, ¿no? Y cómo llevamos al aula la idea de género. Entonces, bueno, cómo la matemática nos apoya en esa labor. Ajá. Y bueno, ahí se los dejo para que puedan entrar al libro, lo puedan estudiar, lo puedan reconocer. Hay otros capítulos súper interesantes. Tenemos también capítulos sobre un poco más de arquitectura, ¿cierto? Las cápsulas de Da Vinci. Por ahí está la Mariela Carpaccio, que es la autora junto con otros colegas, y que incluso ellos hicieron un material, que se tiene un material para poder trabajar estas cápsulas de Da Vinci. Entonces, bueno, transitamos entre capítulos de matemática y historia, matemática y arquitectura, matemática y física, ¿cierto? Para poder hacer ese trabajo interdisciplinar. Pero vuelvo a la idea de de las situaciones interdisciplinarias para pasar a las situaciones interculturales. Fíjense, eh, está esta relación de la matemática con otras disciplinas, ¿sí? Pero también está esta relación de la matemática con nuestra cultura, ¿sí? Y yo creo que son distintos planos. Y sobre todo porque, bueno, en las disciplinas compartimos algunas cosas en común, ¿no? Quizá esta idea de lo disciplinar, ¿no? El estudio en profundidad de algunos aspectos específicos de nuestra cultura, ¿no? Pero lo cultural está ahí, ¿cierto? Y muchas veces es opacado, sobre todo en el caso de la cosmovisión mapuche. Hay varios autores y yo creo que ustedes somos conscientes de eso, del conflicto chileno-mapuche, ¿no? Y que no solamente afecta lo político, sino que afecta también lo educacional. Entonces, por ejemplo, Quintriqueo señala que hay un escaso reconocimiento y valoración de los saberes y prácticas ancestrales de la comunidad mapuche. Y esto obviamente que empobrece a la misma comunidad y no solo a la comunidad mapuche, sino que a la sociedad en general, ¿sí? Por el poco reconocimiento que tenemos dentro de la escuela, ¿cierto? De la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Nos perdemos de algo. Tenemos que reconocer eso. Nos perdemos de algo. Incluso la lengua se puede perder, ¿no? Bueno, hay trabajo sobre eso, hay mucho trabajo en el área de las ciencias sociales sobre la comunidad mapuche, pero en matemática y en educación matemática hoy día se ha estado desarrollando mucho más, ¿no? Y ahí reconozco principalmente a dos colegas que trabajan, Anaí Huencho y la Pilar Peña, por ejemplo, que ellas dos trabajan con comunidades mapuche y sus tesis, sus trabajos, ¿cierto? Han sido justamente sobre eso. Anaí, principalmente que se ha ido al mundo del juego mapuche y les recomiendo lo puedan leer porque es muy interesante, ¿cierto? Los juegos que hay y cómo desarrollan cierto pensamiento matemático.
Y fíjense, ella hizo un trabajo en el 2015 donde habló, donde estudió los planes y programas propuestos por el Ministerio para la educación intercultural. Yo quiero señalar que en mi experiencia las escuelas que toman este carácter intercultural mapuche han reconocido la importancia de un educador intercultural, ¿no? Pero bueno, como sucede en todo, ¿no? Y en todos los ámbitos de la sociedad, en general, como les decía al principio, la matemática no es eh, algo que las personas nos atrevamos a discutir muchas veces, ¿no? A profundizar, a problematizar, a confrontar. El conocimiento matemático generalmente no es tocado, ¿no? Está ahí quizás por las inseguridades que incluso nos producen, nos provocan, ¿no? Entonces, eh, cuando se habla de educación matemática, cuando se habla de educación intercultural, generalmente la centración no cae sobre los procesos y objetos o nociones matemáticas, ¿no? No hay ahí que se haga en relieve en la discusión sobre la matemática escolar. No así con el lenguaje, por ejemplo, o con la historia. Ajá. Fíjense que, bueno, Anaí señala la importancia de reconocer espacios de educación etnomatemática en los saberes, de la importancia de profundizar los contextos, ajá, no solo en lo cultural, sino que el traspaso a lo rural, ¿cierto? Que son contextos de significado distinto y que son importantes para el aprendizaje. Y por último, el aprendizaje desde la oralidad. Bueno, nosotros, a diferencia, digamos, vamos a poner la centración justamente en estas prácticas sociales. ¿Sí? Y vuelvo a la tabla de Francisco porque me parece que es importante acá volver a señalarla, ¿no? La idea, por ejemplo, de transformación que nos lleva al reconocimiento del comportamiento tendencial, de la gráfica, del analizar el comportamiento de las cosas. Y por otro lado, el análisis de la selección, como una práctica que todos desarrollamos. ¿Sí? Bueno, en ese sentido hemos hecho dos productos. Uno, que es el libro de Cosmovisión Mapuche, con, el uso, con la idea del uso de las gráficas y todo lo que tiene que ver con la idea de transformación, vuelvo atrás a la tabla, con la idea de transformación, es decir, reconocer los comportamientos, estas instrucciones que organizan estos comportamientos, la variación de parámetros, y por otro lado, la selección, que nos llevó al mundo, ¿cierto?, del tejido mapuche. Entonces voy a profundizar un poquito en cada uno. Les decía yo, este conflicto chileno-mapuche que nos ha llevado a no tener un reconocimiento hacia el uso del conocimiento matemático en los saberes y las prácticas mapuche. Y para eso me gustaría tener una reflexión que hace de Sousa, ¿ya? Una reflexión que nos señala que no puede haber justicia social sin justicia cognitiva. O sea, no hay justicia social sin el derecho efectivo a la igualdad para vivir desde las posibilidades mentales que nos proporciona nuestra cultura. Esto es, sin derecho a la justicia cognitiva. Ajá. Entonces, cuando hablamos muchas veces de esta justicia social o de la transformación social, no vamos a poder conseguirlo si no reconocemos que las personas, las comunidades, construyen conocimiento de una manera distintiva. Y me gusta dejar esta historia porque de Sousa, fíjense, señala que cuenta que una mañana una alumna indígena se le acercó llorando porque estaba en un curso de Derecho Civil. El profesor, al usar el concepto de propiedad, solo se refería a la propiedad privada individual, por lo que la chica, que era de origen indígena, se había levantado y expresado que en su comunidad no hay una propiedad individual, que la propiedad de la tierra es colectiva. Seguidamente, la alumna le explica al profesor que no existe propiedad privada porque son las personas las que pertenecen a la tierra, no la tierra a las personas. El profesor le contesta que él enseña el Código Civil y que lo demás no le interesa. Fíjese cómo
escuela produce una violencia hacia nuestras formas de construir, ¿cierto? Conocimiento. Ajá. En esta historia a mí me gusta mucho, digamos, el ejemplo, porque la asignatura, ¿cierto?, no está considerando esas otras formas de construcción. Entonces, eso hacia allá tenemos que transitar, para no excluir, ¿no es cierto? ¿Cómo incluimos? Ajá. Por otro lado, ¿qué es el pensamiento matemático? Y Cantarán en algún momento lo decía en el 2005. A mí me gusta mucho esta cita porque señala que hay tres tipos, ¿no?, de pensamiento matemático, vamos a decirlo así. Uno es que está este pensamiento matemático, que es el de los matemáticos. Por otro lado, un pensamiento matemático que es el que se da en los ambientes técnicos, ¿cierto? Vamos a decirlo, incluso interdisciplinares, ¿no? Ahí está ese otro pensamiento matemático. Y por otro lado, un pensamiento, ¿ya?, que se considera que se desarrolla en todos los seres humanos en el enfrentamiento a aspectos cotidianos o múltiples tareas. Todo eso cabe dentro del pensamiento matemático. Y eso es bien importante porque muchas veces creemos que el pensamiento matemático solo se puede desarrollar dentro de la matemática, ¿no? Y hoy día vemos que el pensamiento matemático tiene que interdisciplinarizarse, pero también ser intercultural. Desde el currículum nacional, bueno, tenemos las habilidades que yo les había señalado, pero también tenemos los ejes, ¿cierto? Así está nuestro currículum organizado por habilidades, conocimientos y actitudes, lo que genera las competencias, pero todo el currículum nacional está centrado en la idea del desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, ¿cómo vamos a ir enlazando todo esto, no? Las habilidades, los conocimientos, las actitudes, ese desarrollo del pensamiento matemático con este pensamiento matemático que se desarrolla en el cotidiano y en múltiples tareas. Particularmente sobre el pensamiento geométrico, bueno, destaco dos teorías, Kuzniak y Van Hill, donde se habla de estos razonamientos, por ejemplo, en escalada. ¿Se acuerdan que yo les hacía el señalamiento como del razonamiento cognitivo, cómo vamos estableciendo cierta escalera para llegar? Es muy importante. Y sobre tres tipos de paradigma que hay en la geometría, G1, G2, G3, algunos van a estar familiarizados con esta idea, pero también de alguna manera hay una jerarquía, ¿no? Como este paradigma más natural de los objetos geométricos que están aquí, que se pueden tocar, que se pueden mirar, ¿cierto? Los objetos reales. Esta geometría 2, que es un poco una combinación entre lo axiomático, pero también lo figural, la realidad, ¿cierto?, que generalmente llegamos hasta ahí, un poquito entrando hasta ahí en nuestro currículum nacional, y una geometría más formal, que es independiente de la realidad, ¿no? Que esa geometría, muchos de los que estudiamos pedagogía en matemática tuvimos ese tipo de geometría, ¿no? Avanzamos hacia allá al menos. Pero fíjense cómo, de alguna manera, lo que yo quiero decir con esto es que ambas teorías parten un poco de la idea y de este paradigma de la importancia de esta geometría natural, de la visualización, del reconocer las formas en el espacio. Digamos que desde ahí, como es una semillita que va a ir creciendo, ¿cierto?, a nivel cognitivo. Eh, y ya entrando un poco más de lleno a la cosmovisión mapuche, y me posiciono en el pensamiento geométrico para decir, bueno, desde ahí vamos a mirar, ¿cierto?, cómo el mapuche en comunidad, el y la mapuche, organizan su espacio. Y fíjense que hay dos concepciones en la cosmovisión. Una cosmovisión vertical sobre el mundo, que establece distintos mundos, y una concepción horizontal. Nosotros fuimos más al trabajo de la concepción horizontal en el año 2018, perdón, en el año 2008, donde reconocimos a través de la literatura, ¿cierto?, que dentro de la cosmovisión mapuche se reconocían estos cuatro puntos cardinales, ¿no? Cuatro puntos cardinales que incluso eran
señalados con un nombre específico. ¿Y qué es lo que se muestra en la figura típica del cultrún? Ya para no entrar tan de lleno todavía ahí, fíjense que voy a reconocer otro elemento de la cosmovisión mapuche, el inarrumen. Cómo el mapuche reconoce su metodología de construcción. Y esto lo dice Ñan Kulef, que es un quinche mapuche. El inarrumen es el acto metodológico e instintivo del ser mapuche para comprender la vida, la naturaleza y todas sus leyes. Esto es bien interesante porque hoy día yo me cuestiono si en la sala de clase hacemos observar a nuestros estudiantes, más allá de que miren un proceso y lo repliquen, ¿no? Sino que la observación, y esto toma mucho sentido cuando uno habla de modelación o cuando habla de interdisciplinariedad. Cuando uno habla del uso del conocimiento, también está hablando de observar. Y recordemos el modelo de Magali Méndez, ¿cierto? De la experimentación, del poder mirar, del poder analizar, del tomarse un tiempo. Y parece ser que eso en la sala de clases es lo que tenemos que hoy día promover, ¿cierto? De que el estudiante pueda observar fenómenos específicos. Dentro de la cosmovisión mapuche se ordena el espacio en el cultrum, ¿no? Y, principalmente voy a situarme de ese elemento cultural que me ha dado grandes luces de cómo poder entrar a la cosmovisión mapuche desde el pensamiento matemático. El común, la que es el común, que es el conocimiento y la sabiduría, y el inarumem, ¿no? Son tres elementos que hoy día deberían estar que podrían estarse enlazando para el desarrollo del pensamiento matemático. El INARUMEN incluso permitió, digamos, a toda la cultura mapuche establecer un calendario lunar, el Huetrupanto. Aquí hay una experiencia muy bonita que de repente desarrollamos que tiene que ver con el programa Stellarium, que nos permite, no sé si lo conocen, después vamos a ir dialogando seguramente, pero que nos permite como ir mirando las diferentes salidas del sol y reconocer, ¿cierto?, cómo el sol da una vuelta. Y eso es lo que significa Huetrupanto. Bueno, entonces en esa cosmovisión mapuche, ¿cierto?, que nos permite mirar el movimiento, ¿cierto? En este caso, la salida del sol, en la ubicación, el reconocer puntos de referencia, es desde donde nosotros nos tomamos para poder decir, bueno, aquí hay un uso que podemos desarrollar, ¿no? Que podemos desarrollar y que tiene que ver principalmente con la gráfica. Como les decía anteriormente, el pueblo mapuche estableció sus 4 puntos cardinales, esto lo dice Greve en el 72, ¿no? Nos habla del Puel Mapu, que es la salida del sol, y que tiene ciertas representaciones, ¿no? La cultura mapuche es muy dual, ¿no? Positivo, negativo, malo, bueno, ¿no? Entonces para el mapuche, por ejemplo, el norte tiene que ver con algo de malo, ¿no? Tiene que ver con los vientos norte, significan el frío, que va a venir el mal tiempo, entonces tiene muchos significados ancestrales, ¿cierto? Estos puntos cardinales. Además de la ubicación espacial que tienen sus propios pueblos, ¿no? El Puel Mapu, los Puelche, los Huilliche, los Picunche, ¿cierto? Es decir, todo eso va tomando sentido dentro de la cultura mapuche. Pero para nosotros eso ha sido algo que nos ha permitido desarrollar una analogía, incluso con el plano cartesiano, ¿no? Fíjense cómo yo establezco acá, a partir del Puel Mapu y sus variaciones dualistas, positivo, negativo, un orden a este espacio horizontal, ¿no? Y que nos permite, y en el libro Hacia allá vamos, que nos permite hablar de movimiento, de trayectoria, de ubicación en el punto, de punto de referencia, por ejemplo. Ajá, que nos permitiría entrar a la idea de plano cartesiano. Y bueno, el libro, que ya se los comenté, va haciendo un recorrido sobre eso, ¿no? Haciendo un recorrido sobre cómo nos ubicamos en el espacio eh, con lo matemático, ¿no? Con el mundo de las gráficas. Pero vamos a transitar también en el libro, vamos a transitar
a la concepción del tiempo, porque si no, no podríamos hablar de movimientos, solo podríamos hablar de trayectorias. ¿Eh? Entonces es importante, y me voy a saltar algunas cosas porque creo que ya estamos en los tiempos. Eh, Fíjense, solo voy a pasar aquí muy rápidamente, pero quiero mostrar que el mapuche establece etnomodelos, ¿no? Eh, y aquí Greve hace ciertas acotaciones que me parecen muy interesantes. El tiempo para el mapuche no es igual, ¿no? Nosotros nos regimos, por ejemplo, por el reloj, por la hora. La cultura mapuche se rige cualitativamente en el tiempo. Y eso es algo que yo rescato tremendamente, porque las culturas, y no, no solamente yo diría la cultura mapuche, las culturas eh, indígenas, de alguna manera, han tenido una concepción del tiempo más cualitativa. Y en matemática lo que nosotros hacemos con el tiempo es cuantificarlo. Entonces, ¿cómo pasamos, cierto, de esta visión más cualitativa a una visión cuantitativa? O hacemos ese tránsito, ¿no? Porque lo importante es como entender también el tiempo cualitativamente. Y yo otra vez vuelvo dentro de la gráfica. Cuando analizamos el comportamiento de un resorte o de un movimiento específico, no solamente tenemos que analizar cuantitativamente esos movimientos, ¿no? Es decir, establecer intervalos, etcétera, sino que también nos puede permitir analizarlo cualitativamente. Y eso quiere decir cómo cambia, por ejemplo, ¿no? Cómo algo crece, si algo crece más rápido que otra cosa, y nos lleva incluso a la idea de derivada. Entonces, todas esas nociones, todas esas ideas, al trabajarlas de una manera ordenada y organizada, nos pueden llevar a reconocer y trabajar con nuestros estudiantes elementos como la trayectoria, puntos de referencia, el plano cartesiano, noción de vector, de función, de variable independiente, como el tiempo, de variable dependiente, de lo periódico, de los comportamientos. Entonces, se fijan que todos estos objetos matemáticos que están dentro de nuestra sala de clase pueden estar sumergidos en estos usos del conocimiento intercultural cuando los tomamos, ¿cierto? Y vamos analizando desde la propia cultura y cómo se van poniendo en uso. No sé cómo estoy con el tiempo, creo que ya estoy un poco pasada. Solo Cierra la les idea nomás, Dani, cierra la idea. Muy bien. Este es el libro que desarrollamos sobre Cosmovisión Mapuche y el mundo de las gráficas. Es de la editorial USACH. Se los dejo ahí para que también puedan verlo, si gustan. Y bueno, y el otro trabajo, que seguramente que es lo que vamos a trabajar en el taller, así que los dejo invitados, es todo el trabajo que hemos desarrollado sobre el tejido de la lana, sobre el tejido de la Cosmovisión Mapuche. eh, Sobre sus distintos procesos, la esquila, el lavado de la lana, el hilado, el teñido y el tejido. Hoy día nos vamos a centrar principalmente en el teñido de la lana y la proporcionalidad, como un uso de ese conocimiento puede estar ahí, Adelante. a través, ¿cierto?, de la idea de la selección. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a contar un poquito el trabajo que desarrollamos con unas cápsulas educativas que están en YouTube, que las pueden conseguir. Inventamos un personaje, hicimos teatro Lambe Lambe, se hicieron estas cápsulas que pueden ser usadas con niños pequeños. Y bueno, ahí está el equipo de trabajo con el que desarrollamos todo esto de Ufisa, la ovejita, y las cápsulas didácticas. Un poco de bibliografía, no lo puse todo, pero por supuesto siempre ahí puedo mandarles más bibliografía para quienes estén interesados o interesadas. Así que les agradezco que me hayan escuchado y bueno, seguimos conversando y dialogando porque este tema no se acaba. Muchas gracias.